Bienvenidas, bienvenidos a este foro de construcción ciudadana dedicado a la cultura de género y a la violencia de género. Gracias a quienes hacen presencia en este auditorio del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y a quienes siguen esta transmisión en todo el mundo desde nuestras plataformas digitales y en las señales abiertas públicas del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Radio Zacatecas y Canal 24.1. Saludo con especial gusto a la Secretaria General de Gobierno, representante personal del gobernador Alejandro Tello Cristerna, Fabiola Torres Rodríguez. Gracias, Fabi, por estar aquí. Saludo también a las organizaciones de la sociedad civil que se dan cita en este auditorio, al colectivo de Mujeres Construyendo, Familias Unidas Zacatecanas, al Observatorio Ciudadano de Agenda de Género, a profesionales de mediación en el Estado, a la Fundación Sonia Félix Sherit Casa de Engracia, Mujeres y Punto, a MANC, Red Milenio Feminista, a la Asociación Nacional Pro Superación Personal, al Centro contra la Violencia de las Mujeres en Zacatecas, al Frente Popular de Lucha de Zacatecas, al Colectivo por la Equidad y la Defensa de los Derechos de las Mujeres, al Observatorio de Conflictos Mineros, al Colectivo Aquelarre Zacatecas, también a la Secretaría General de Gobierno, a quien ya he dado la bienvenida a su secretaria, pero al personal que nos acompaña de la Secretaría, a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de la Mujer y del Sistema Estatal DIF. Son todas bienvenidas y bienvenidos a este foro que iniciaron estos foros en enero con la intención de poner temas a la reflexión y a la libre expresión de las ideas de las audiencias de nuestros sistemas públicos. Me da un gusto enorme saludar también a los investigadores de la Universidad Roma III que siguen esta transmisión en vivo desde Italia, muy especialmente a la doctora Elisa Giomi, a Sveva Magaraya, a Lisa Baiocchi y al doctor Enrico Menduni, así como al cuerpo académico de esta importante universidad italiana que hoy inicia con este foro un punto de contacto con las investigadoras que hoy nos acompañan. Gracias, Elvira Hernández Carballido. Muchas gracias a Alejandra Araiza, gracias Josefina Hernández Telles, gracias Elsa Ángeles Vera. Me da mucho gusto que estén en Zacatecas. Ellas se han encargado de estudiar los temas de la cultura de género y también la violencia de género. Estábamos escuchando una canción terrible que me va a dar pie a hablar de un libro que se llama Relaciones Brutales, que escribió Elisa Giomi allá en la Universidad Roma III. Y esa canción de Eminem con Rihanna, que dice cosas así como: estoy cansado de los juegos, solo la quiero de vuelta. Sé que soy un mentiroso. Si ella vuelve a intentar dejarme, la voy a atar a la cama y prenderé esta casa con fuego. Y ella contesta algo más terrible aún: solo vas a quedarte ahí y verme quemar. Pero está bien, porque me gusta cómo duele. Solo vas a quedarte ahí y escucharme llorar, pero está bien, porque amo cómo mientes. Vivimos en una sociedad que justifica la violencia. Las mejores pruebas de amor aceptan la violencia como algo normal y hasta romántico. Hace poco entrevisté a Elisa Giomi, socióloga experta en comunicación, investigadora de la Universidad Roma III. Ella, junto con Sveva Magaraya y 120 alumnos, realizaron un estudio sobre la violencia de género en los medios de comunicación italianos por 10 años, con una metodología de análisis del discurso en donde se pusieron a estudiar la música, el cine, la radio, la televisión, la publicidad y los medios impresos. 2 años llevó a estructurar un libro llamado Relaciones Brutales, Género y Violencia en la Cultura Mediática. En Italia, como en otros países, como en México y muchos otros, la violencia de género es un fenómeno estructural. Por fortuna, ahora se habla más del tema. Se le ha dado visibilidad y gradualmente ha entrado en la agenda política, en el discurso y en la acción de políticas públicas. Lo que debemos pensar ahora es en la calidad de las reflexiones que se dan en foros, congresos y líneas de investigación. Es por ello importante contar hoy en Zacatecas con la presencia de 4 investigadoras ocupadas del tema y una moderadora que ha dedicado gran parte de su vida a hablar sobre la historia de las mujeres
Indudablemente, ningún proceso histórico puede entenderse sin la acción de las mujeres, menos sin los estudios de las investigadoras e investigadores que han tenido esto como una línea en torno a un tema importante, toral, que debe ocuparnos. La estructura de poder es similar en muchos países. Si es desigual, alimenta la violencia. Hay que dar una mirada distinta, más científica a la violencia. La romantización es una normalización de la violencia que no debemos aceptar. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar reflexiones en torno a lo que las investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo han trabajado por muchos años y con una moderadora de primera línea que ellas saben y todos sabemos que no solo en marzo debemos hablar de las mujeres. Estamos hablando en abril y en realidad íbamos a hablar en marzo, pero un fenómeno social que también, un suceso de la Universidad Autónoma de Hidalgo les impidió aquí estar en marzo, pero qué bueno que en abril sigamos hablando de mujeres, de género, de violencia. Bienvenidas sean a esta tierra, cuna de hombres, poetas universales y gente buena. Gracias por estar en Zacatecas, gracias Diana por la gentileza siempre de brindarnos tu apoyo y de estar con nosotros. Quiero dar la palabra a la Secretaria General de Gobierno para que nos brinde un mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias a las investigadoras que se encuentran ahora aquí en Zacatecas. Bienvenidas a Zacatecas. Muchísimas gracias. Me gustaría quedarme todo el día con ustedes y escucharlas porque yo sé que es muy interesante la posición y los temas que van a establecer, que la comunicación que se va a dar, los ejemplos que se van a dar. Me gustaría de todo corazón y voy a tratar de quedarme, aunque sea un rato, Tere. Felicitarte, Tere, por este compromiso que tienes con la sociedad mexicana, con la sociedad de Zacatecas, con las mujeres de Zacatecas, y esta reflexión que hacías sobre esta canción, tienes toda la razón. Yo creo que el amor no es violencia y el romanticismo, la violencia no tiene nada de romántico. Entonces yo creo que de ahí debemos de partir. Cómo cuidarnos como mujeres, cómo cuidar los mensajes que se dan, cómo la sociedad, la radio, la televisión también pueden dar mensajes positivos y evitar los mensajes negativos. Tienes toda la razón, Tere, y felicidades también por este trabajo que siempre estás realizando. Reciban todos un saludo por parte del señor gobernador Alejandro Tello, que también siempre ha sido un convencido de que la sociedad se debe de construir en igualdad de oportunidades, con equidad, que las mujeres sabemos trabajar, sabemos salir adelante y que debemos inculcar también una nueva generación donde todas las mujeres, todas las jovencitas se sepan valorar, se sepan dar a respetar, que no permitan la violencia. Bienvenidos todos. Me gustaría que este auditorio estuviera lleno, que hubiera, porque tenemos grandes presencias, grandes conferencias, y lo bueno es que la radio, la televisión nos va a permitir llegar a muchas partes. Gracias maestra por estar aquí, gracias a todos por participar. Decirles que es mucho lo que podemos decir, lo que podemos hablar. Se trata de rememorar las injusticias cometidas en contra de las mujeres, pues solo siendo conscientes de nuestros errores podremos redimirnos en la senda de los derechos humanos. Estas conferencias nos recuerdan el papel fundamental que desempeñan en la estructura social y económica de nuestro país, pues las funciones que llevan a cabo son muy importantes para el desarrollo de las actividades familiares, productivas, culturales y políticas de nuestras instituciones públicas y privadas. Este foro nos sirve para evaluar los logros y los resultados alcanzados por las instituciones públicas encargadas de promover la igualdad y la equidad de género. En este sentido, Zacatecas se suma a los trabajos con perspectiva de género que fortalecen los espacios y mecanismos para proteger los derechos de las mujeres, brindando el apoyo y la orientación necesaria.
No obstante, estamos conscientes de que todavía quedan muchas cosas que hacer en materia de protección de los derechos de la mujer, por lo que debemos seguir luchando para lograr igualdad sustantiva en todos los espacios sociales. Romper paradigmas misóginos que frenan el desarrollo de nuestras niñas, adolescentes y mujeres para que puedan realizar un proyecto integral de vida. Actualmente, muchas mujeres están rompiendo el silencio y alzando su voz para denunciar actos de violencia o acoso sexual, pues solo a través de la denuncia lograremos castigar estos actos que atentan contra la dignidad de las mujeres. A todas las mujeres les pido que denuncien. Les aseguro que las diferentes organizaciones e instituciones encargadas del bienestar de la mujer, de la procuración de justicia, tienen sus puertas abiertas para escucharlas y atenderlas. Quiero agradecer también la presencia de los caballeros que se encuentran aquí. Sé que su participación es importante, sé que contamos también con ustedes que están convencidos y que quede muy claro, hablar de la mujer y de los derechos de la mujer no quiere decir nunca que vamos en contra de los hombres o de que es un movimiento feminista. Es un movimiento de justicia, es un movimiento de igualdad, es un movimiento de equidad, porque todos formamos una sociedad y en la medida de que todos avancemos, que las mujeres avancen, la sociedad avance, nuestros hijos avancen y seremos mujeres más productivas, más justas, más integradas a la sociedad, más competitivas. Muchísimas gracias, Tere. Felicitarte nuevamente, felicitar a los expositores que están aquí. Sé que tienen mucho que aportar, sé que su trabajo intelectual, que su trabajo de investigación también nos va a ayudar, nos va a aportar mucho. Muchísimas gracias. Y decirles que desde el Gobierno del Estado también estamos trabajando muy intensamente, tanto en el Centro de Justicia para Mujeres, en la Secretaría de la Mujer, en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Flor, la licenciada Flor también se encuentra aquí, que en la Secretaría de Seguridad Pública también estamos participando y muy en contacto con mujeres violentadas y que también estamos ayudándolas a cerrar ese ciclo y empezar un nuevo ciclo con una nueva perspectiva, con una nueva visión. Muchísimas gracias a todos por participar y felicidades nuevamente por estar aquí en Zacatecas. Gracias. Buenos días, entonces, bienvenidas, bienvenidos a los foros de seguridad ciudadana organizados por el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y convocado por el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, CISART. Muchas gracias, licenciada Teresa Velázquez, por la invitación y muchísimas gracias a nuestras invitadas de honor por acompañarnos en esta importante jornada. Dentro del tema que hoy nos convoca, escenarios de violencia, cultura de género, están apareciendo de forma continuada en las dos últimas décadas importantes estudios sobre la prevalencia de la violencia contra la mujer y los datos, desafortunadamente, van en alza. En el caso mexicano, contamos con diferentes encuestas de parte de instituciones de salud pública, jurídicas, judiciales, el INEGI, trabajos de campo en el área académica y un largo etcétera, siendo aún necesario disponer de datos de prevalencia e incidencia y comenzar a descubrir nuevos factores. Diferentes fuentes desde el ámbito de la investigación nos pueden servir para adentrarnos en el estudio de la temática de la violencia que hoy nos convoca. De momento, citemos dos: Raíces profundas, la violencia contra las mujeres, Antigüedad y Edad Media, de María Jesús Fuentes y Remedios Morán, Polifemo, Madrid 2011, y Mi marido me pega lo normal, un título bastante polémico que en su día escribió Miguel Lorente Acosta en la editorial Crítica, Barcelona, año 2003, en donde lamentablemente se comparten experiencias similares en los casos de violencia a ambos lados del Atlántico. Pero para hablarnos sobre esta temática, contamos el día de hoy con dos bloques de conferencias, de ponencias. La primera, escenarios de violencia, y la última, cultura de género y violencia.
a cargo de las doctoras Elvira Hernández y Alejandra Araiza en la primera jornada, y en la última, Cultura de Género y Violencia, a cargo de las expertas Josefina Hernández y Elsa Ángeles Vera, para quienes pido de antemano un fuerte aplauso. Algunas de nosotras pues ya conocemos especialmente por sus escritos a algunas de las investigadoras que hoy nos acompañan, pero pues vamos a leer un pequeño currículum para conocerlas aún más. En el caso de la doctora Elvira Hernández Carballido, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En la UNAM realizó su licenciatura, maestría y doctorado. Periodista que actualmente tiene su columna Bellas y Airosas y el programa de radio Que Web, periodismo radiofónico. Colabora en otras publicaciones del Estado de Hidalgo. También ha publicado diversos libros, entre los más recientes, Las que aman el fútbol y otras que no tanto, y Fragmentario de la comunicación rupestre. En 2017 fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y del jurado del Premio Nacional de Periodismo. Le damos la palabra para iniciar estas jornadas. Bienvenida nuevamente. Buenos días, gracias por la invitación, Tere, querida. Muchísimas gracias por tu generosidad y confianza, y también aquí acompañada de Diana y de mis compañeras. Yo les vengo a hablar de la violencia obstétrica, principalmente del caso de una mujer hidalguense que se llama Carmen Rincón, con quien tuve la oportunidad de hacer un libro sobre su testimonio de vida en torno a esta violencia obstétrica, y sí quise traer el texto así como muy puntual, porque su testimonio es muy significativo y sin duda fue una pauta muy importante para empezar a hablar de este término que es violencia obstétrica. En un reportaje publicado a finales de 2017, la periodista y feminista Sara Lovera hizo una afirmación muy significativa. Carmen Rincón fue la primera mexicana en abrir un juicio contra un médico por lo que hoy se denomina violencia obstétrica. Se convirtió en un ícono de los derechos reproductivos y todos esos años ha contribuido al cambio de prácticas y modificaciones de leyes, normas y visiones en el caso de atender a las mujeres, sobre todo en un parto. Fue precisamente por Sara Lovera, cuando ella coordinaba el suplemento Doble Jornada, que yo conocí a Carmen Rincón, justo el año que enfrentó esta tragedia. No la olvido. Subió al templete colocado en el centro del Zócalo de la Ciudad de México y con voz fuerte denunció la violencia que había sufrido durante su parto. Desde entonces quedó muy grabada en mi vida. El destino me llevó a vivir a Pachuca, de donde ella es originaria. Entre encuentros y desencuentros, tuvo la confianza de invitarme a escribir junto con ella su testimonio. De esta manera surgió un libro titulado Justicia para Carmen, relato de vida. Desde su infancia hasta su vida de mujer madura, ya ícono del movimiento feminista tanto en Hidalgo como en el país, Carmen Rincón da voz a su propia voz y nos va compartiendo esto que ahora podemos conocer como violencia obstétrica. Y quisiera leer ese testimonio que ella me dio, en donde compartió lo siguiente. Cada vez iba yo al ginecólogo. Ya estaba yo en el Seguro Social trabajando, pero por una cosa muy ingenua decidí ser atendida en un hospital privado llamado la Beneficencia Española. Ahí tenían un aparato muy moderno donde podía escuchar los latidos del corazón de mi hija. Recuerda que era a principios de la década de los 90 del siglo XX. La decisión final para que mi parto fuera atendido ahí fue la garantía de que mi esposo me acompañara. El seguro no permitía que alguien ajeno a su equipo estuviera en la sala de partos y yo realmente quería a mi marido junto a mí. Cuando llegué al hospital tenía mi propio cuarto. El lugar era atendido todavía por monjas, pero también había enfermeras. Todo transcurría como en cualquier situación de parto. Me rasuraron, tomaron mis signos vitales, el lavado para limpiar intestinos y demás. Pero algunas cosas empezaron a no cumplirse. No quería que me bloquearan y me bloquearon. Yo quería a mi esposo junto a mí, pero me dijeron que siempre no. Entré solita al quirófano. El trabajo de parto fue de las 12 de la noche a las 7 de la mañana. Estoy segura que me aplicaron demasiada oxitocina para provocar la dilatación. Sentí ese medicamento correr por mi cuerpo y que me quemaba, ardía.
Parecía querer devorarme por dentro. Las palpitaciones en mi útero querían acabar conmigo. Me lastimaban, como si millones de piquetitos al mismo tiempo me quisieran torturar. Pellizcos crueles, tormento agotador. El ginecólogo me pedía pujar y yo lo hacía con toda la fuerza de mi alma. El médico me aseguraba que ya veía la cabeza de mi bebé, que alcanzaba a notar su cabello, que pujara fuerte, que reaccionara como una mujer fuerte, me decía en ese momento. Y yo de verdad que pujaba con todas mis fuerzas, pero mi hija se quedó atrapada. Mi útero tan dilatado se tragantó a mi bebé. Ese bebé de mis entrañas se quedó en mis entrañas. Cada contracción la dejaba más cautiva dentro de mí. El dolor de no verla, el dolor de retenerla en contra de mi voluntad, me hacía gritar con más fuerza. El médico empezó a callarme, a decirme que no exagerara, pero empecé a preocuparme más cuando empezó a hacer llamadas y entonces, varios minutos después, decidieron hacerme una cesárea. Estoy segura que todo se hacía con un descontrol absoluto. Por eso, mi hija nació sin ningún suspiro, sin ningún latido. No pude besarla, decirle que la amo. Su color no fue ese rosado poema, su llanto no se unió al mío. Su color ya delataba mi luto. Su silencio traspasaba mi alma. Su silencio me hizo levantar la voz en la sala de partos. Empecé a gritar: asesinos, asesinos, han matado a mi hija. Ustedes le quitaron la vida, ustedes la mataron. Me tuvieron que sedar y después ya no recordé nada. Cuando desperté ya estaba en mi habitación. La mirada de mi esposo me lo dijo todo, pero tuvo que verbalizarlo para que él lo creyera. Nuestra hija murió. ¿Cómo explicar este dolor? ¿Cómo describir cuando sientes que el alma te despedaza poco a poco? ¿Cómo llorar lo suficiente para que tu dolor no te inunde de dolor? ¿Cómo puede una madre parir a su hija y no tenerla, perderla tan pronto? Yo quería verla. Le pedí a mi esposo que me la trajera a escondidas, que la robara aunque la sabíamos toda nuestra, que me dejara despedirme de ella, que le pudiera demostrar mi amor con un solo beso. Pero inmediatamente nos las habían quitado. Y no solamente nos las quitaron, de inmediato el hospital mandó que la niña fuera enterrada. Ni siquiera me dejaron despedirme de ella. El llanto invadía mi voz quebrada. Iracunda pedía compasión. Débil madecía con todas mis fuerzas, pero otra vez volvieron a sedarme. Cuando pude ver al médico le pedí que me explicara qué había pasado. ¿Por qué se murió mi hija? Dijo que la niña nació con el corazón agujerado y eso le quitó la vida. Ese corazón que tanto me gustaba escuchar, agujerado como mi esperanza. Un sedante más. 2 días después me dieron de alta. Sin embargo, al regresar a casa donde pensé que era mi refugio seguro, todo empeoró. No quería levantarme de la cama, pero tampoco podía levantarme de la cama. Me sentía muy mal. Seguido me subía la temperatura y el dolor, este dolor del cuerpo, del alma, de la vida. Mi familia decidió llevarme otra vez al médico, pero como el doctor que me había atendido se había ido de vacaciones, no pudo atenderme y me mandaron al Seguro Social. Pero no, yo insistí que si en ese hospital me habían atendido, en ese mismo hospital me tenían que atender. Otro médico me revisó y sus palabras fueron muy graves. ¿Saben qué? La atendieron mal en el parto y ella se está muriendo. Regresamos entonces otra vez a buscar al médico que desde el teléfono dijo que hicieran lo que tenían que hacer. Decidieron operarme, pero esta vez mi mamá exigió estar en el quirófano. Durante la operación los médicos me abrieron y encontraron mi útero lleno de pus. Observaron que las mangueritas que unen al riñón con la vejiga estaban pegadas en mis ovarios, enredadas. Parecían sombras malignas que oscurecían mi cuerpo. No solamente han matado a mi hija, me estaban asesinando también a mí. Por eso, cuando desperté, contuve la respiración y le pregunté a mi mamá, ¿quedé estéril, verdad? Sí. Mi mamá solamente dijo que sí. El tiempo quedó suspendido. Yo estaba hecha a pedazos. Cerraba mis ojos y me veía como ese cuadro de Frida Kahlo cuando perdió a su primer hijo. Tan solo en esas sábanas blancas llenas de sangre, amarrada a mi dolor, a la cama. Las explicaciones médicas las escuchaba sin oír, entendía sin comprender, que la pus me invadió por una infección de nombre impronunciable, que una bacteria llegó a mi sangre, que los problemas de coagulación fueron el problema, que tantos testimonios que escuché, pero ninguno me consolaba. Ahora no solamente había perdido a mi hija, ahora ya no podía tener hijos.
Pero la gente que me quiere estuvo pendiente de mí. Mi familia, mis amistades, lloraban conmigo, pero también, como yo, estaban muy enojados. Tú nos dices qué hacemos y lo hacemos. Y en esos momentos simplemente lo que yo quería era irme a mi casa. Pero ahí seguía siendo una mujer rota, prisionera de mi llanto. A veces me asomaba a la ventana, veía a la gente pasar. De verdad que me quería morir. Pero una vez, asomada a esa ventana, las vi pasar. Una mujer y una niña, su sonrisa infantil, el brillo de su mirada. Sin duda, madre e hija. Y entonces empecé a preguntarme, ¿y si a esa niña le pasa lo mismo? ¿Y si esa niña un día es mutilada, maltratada, quebrantada, lastimada? ¿Y si esa niña fui yo? ¿Soy yo? ¿Cuántas más? No, ninguna más. No quiero que ninguna mujer vuelva a pasar esto. Y entonces fue cuando me dije a mí misma, voy a demandar. Sí, voy a demandar, porque lo que me pasó a mí fue una negligencia médica. Y es así como Carmen Rincón levantó una demanda, pero no fue tan sencillo. Ella misma me platica cómo nadie le hacía caso, cómo tuvo que ir con el mismo procurador del estado de Hidalgo que le dijo, no hay pruebas, no sabemos si realmente la maltrataron en el quirófano. Es su palabra del médico profesional con cédula, a usted, una señora. Y Carmen Rincón empezó a buscar ayuda y la encontró con la sociedad civil, la encontró con varias organizaciones de mujeres que ya existían en el estado de Hidalgo y poco a poco muchas de ellas empezaron a crear una frase, justicia para Carmen. Le empezaron a pegar por toda la ciudad de Pachuca. El 8 de marzo de 1988, Carmen fue oradora en el Zócalo y recuerdo muy bien cómo dijo, me llamo Carmen Rincón, resonó su voz en el Zócalo. Me llamo Carmen Rincón y fui víctima de la negligencia médica. Mataron a mi hija porque me atendieron mal durante el parto y además me dejaron estéril. Fue así como Carmen decidió hacer por primera vez en el siglo XX, a finales del siglo XX, una marcha en la ciudad de Pachuca. Caminaron por la calle de Guerrero, que es una de las más importantes. Ella, su abuela, su mamá, sus primas, sus amigas, feministas como Aida Chávez y Otilia Sánchez. Ese día nació un grupo que formó Carmen que se llamó Sigual. Tapizaron toda la ciudad con carteles que decían justicia para Carmen. Pilar Muriedas, una de las feministas muy integradas con la sociedad, pero sobre todo con la salud de la mujer, escribió en un callejón de la calle de Guerrero, justicia para Carmen. Esa frase se quedó muchos años ahí, en esa pared. Fue una consigna, pero también un presentimiento, una luz, una esperanza. Carmen recuerda que conoció a una abogada de nombre Rosa María que le dijo, Carmen, yo te ayudo, pero tienes que jurarme que vas a aguantar hasta el final, porque esto va a ser muy difícil. No nos van a creer, no hay nada que nos respalde en la ley que podamos hablar que se hizo una violencia hacia ti como mujer durante tu parto. ¿Y saben qué? Carmen aguantó, vaya que aguantó. Audiencias, pruebas, papeles, firmas, falsos testimonios, gastos, muchos gastos. Su dolor como prueba irrefutable, sus dedos que la señalaban como la única causante de su tragedia, su dignidad siempre agredida. Pero Carmen aguantó y ganó la demanda. La ganó, claro, muchos años después, aunque su útero, como dice Carmen, no tenía precio. Mataron a su hija, la llorará toda su vida. Su vientre ya no iba a iluminar otro latido, pero otra luz la alumbraba desde el fondo de ese vientre partido. Por momentos quiso morirse, pero no dejó traicionarse a sí misma. Decidió vivir y contar esta historia, vivir para levantar la voz. Por eso, desde que ganó la demanda, Carmen no se ha callado. Un poco de años después, fue al Cairo a levantar la voz y ahí, en ese lugar, narró lo ocurrido. Su testimonio despertó indignación por lo que había pasado. Y ella siempre insistía que se sepa lo que hicieron, que sepan que los derechos de las mujeres se tienen que respetar, que los gobiernos del mundo se comprometan a garantizar la salud materna. Por primera vez empezó a hablarse de violencia obstétrica. Ella enumeró sus casos, pero se empezó a encontrar con muchos más que habían sido callados, enterrados, olvidados. Una gran ausencia de programas y atenciones especiales para las mujeres con su hijo o con su hija. Cuando quedan estériles hay una gran negligencia médica. Ese día, dice Carmen, me di cuenta que yo no era la única víctima.
Al narrar mi vida, empezaba a descubrir que no quería yo ser solamente protagonista de mi historia, sino que tenía que ejercer los derechos de las mujeres. Y Carmen Rincón sigue luchando. Su testimonio sigue siendo muy importante, porque no solamente en Hidalgo, sino en el país, se considera la violencia obstétrica dentro de la tipología integrada en la Ley de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia. Y en Hidalgo es ahora uno de los 11 estados de nuestra República en donde la violencia obstétrica es un delito. Es muy curioso porque para que en Hidalgo aprobaran la violencia obstétrica dentro de esta Ley de Acceso de las Mujeres, le pidieron a Carmen Rincón que estuviera presente en la Cámara de Diputados porque no querían aprobar esta ley. Y sobre todo había muchos médicos que estaban en contra de esto. Carmen subió así en un templete también a hablar de su caso y se da cuenta que sentado al frente está el médico que la atendió mal en el parto. Y ese médico era el que estaba pidiendo que la violencia obstétrica no se tipificara. Y entonces Carmen dijo, ¿saben que yo les iba a hablar de mi caso? Pero aquí está una persona que fue el médico que me atendió mal. Él les puede dar el testimonio más puntual de qué pasó en esa sala de parto. Le pidió que subiera y obviamente el señor no subió. Y le dijo Carmen, bueno, entonces pasen el micrófono para que él dé su testimonio. Fueron 3 minutos de un silencio terrible en la Cámara de Diputados. Y un diputado dijo, creo que con este testimonio tenemos que decidir tipificar la violencia obstétrica. Y en ese caso dijo Carmen, bueno, fue para mí, creo, como dice ella, que por algo pasó esta situación. Dice Carmen que muchas veces se preguntaba, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no pude tener a mi hija? ¿Por qué quedé estéril? Y una feminista que se llama Marta Lamas le dijo, ¿sabes qué, Carmen? No te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y cuando logró esta tipificación, dice Carmen, bueno, yo creo que por alguna razón esto es importante. Carmen nos dice que las cifras siempre van a ser números y porcentajes que a veces parecen deshumanizar las cosas, pero es muy importante tener estos datos muy puntuales. Muchas investigadoras, muchas periodistas han dado datos sobre esta situación de la violencia obstétrica. En la dinámica de las relaciones en los hogares, en esta encuesta nacional realizada en 2016, que fue la primera encuesta que incluyó información acerca de la violencia obstétrica, los datos son contundentes. En los últimos 5 años, el 33.4% de las mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un parto sufrieron violencia obstétrica. 3.7 millones de mujeres que tuvieron cesárea, el 10% no fue informada de la razón de su cesárea y el 9% no le pidieron autorización para realizarla. Durante el periodo 2010-2015 en México, 2.9 millones de mujeres entre los 15 y 49 años de edad que tuvieron un parto fueron víctimas de algún tipo de maltrato físico o psicológico por parte del personal médico que las atendió, en donde siempre les dicen que no sean cobardes, que no griten, que bien que les gustó fabricar al niño pero no parirlo, y algunas otras frases que les van comentando. De los más de 1 millón de mujeres que tuvieron un parto del 2011 al 2016, el 39% denunció algún agravio por parte del personal de los servicios de salud. El 21.5% fueron víctimas de gritos, regaños y falta de atención inmediata durante su parto. De acuerdo con INEGI, 4 de cada 100 mujeres dijo que les fue colocado por personal médico un método anticonceptivo sin preguntarles. Y 9 de cada 100 señaló que la presionaron a aceptar la operación para que ya no tuviera más hijos o más hijas sin explicarles por qué. De los abusos reportados por 2.9 millones de mujeres, 40.8% se cometieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 38% en clínicas públicas locales y el 29.8% en unidades del ISSSTE. Es así como la violencia obstétrica, bien la define Sara Lovera, es aquella que abarca la muerte materna por descuido y falta de medicinas y aparatos en México o la mala atención. La periodista reportó que en las primeras 14 semanas del 2017 se reportaron 166 decesos, es decir, 7 cada día, principalmente en estados como Chiapas, Estado de México, Guerrero y Veracruz y la Ciudad de México, según datos del Observatorio de Mortalidad Materna. Las cifras, siempre tan demostrativas, tan eficaces, tan impactantes. Pero no quiero que se olvide al ser humano, a esa mujer, a esas mujeres como Carmen Rincón,
cuyas experiencias de vidas las han marcado para siempre, pero que no dejan de luchar para que un día se erradique todo tipo de violencia hacia las mujeres y sobre todo esta violencia que ahora conocemos como violencia obstétrica. Algunas veces me pregunto, me confió Carmen Rincón en nuestra charla, y si todo esto hubiera sido diferente, ¿qué habría pasado conmigo? Tal vez no tendría esta fuerza, me dice Carmen. No hubiera logrado ser esta Carmen que ahora soy, con momentos llenos de dolor, pero también de fuerza, de alegría, de solidaridad, de fe, de inspiración, porque la justicia para Carmen llegó. Y esa justicia para Carmen es ahora para muchas mujeres que deben de ser bien atendidas durante su parto, durante su embarazo y después de la atención de su alumbramiento. Justicia para Carmen, justicia para cada mujer que enfrenta un caso de violencia obstétrica todavía en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Elvira Hernández Carballido esta emotiva intervención respecto a la violencia obstétrica y la experiencia compartida por Carmen Rincón desde el año 1988 en Pachuca. Creo que la pregunta o la reflexión para nuestro público, al final daremos un espacio para preguntas, comentarios, etcétera. La pregunta entonces o la reflexión sería: ¿cuánto hemos avanzado en 30 años en relación al tema salud de la mujer y violencia obstétrica? Damos entonces ahora el uso de la palabra a Alejandra Araiza, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doctora en Psicología Social por la Universidad de Barcelona. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, teórica del feminismo. Leerla es comprender muchas cuestiones en torno a la condición femenina, la razón de ser del femenino y el don de analizar nuestra realidad social desde la perspectiva de género. Ha escrito una gran cantidad de artículos en revistas especializadas e indexadas, así como impartido un número muy representativo de conferencias. En 2017 presentó su primer libro, editado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, intitulado Ciencia, Subjetividad y Poder, claves feministas para la construcción del conocimiento. Este año fue elegida líder del cuerpo académico Escenarios de la Comunicación. Bienvenida. Gracias también a ti, Elvira, porque supongo que tienes que ver con esa semblanza. Después de escuchar el testimonio de Carmen, que siempre me conmueve mucho, no sé cómo bajar a la parte otra vez racional, porque es justamente de lo que estamos hablando y creo que estuvo muy bien comenzar con eso. Estamos hablando de dolor y estamos hablando de personas. Eso creo que es como lo más importante para poder empezar a tocar estos temas. A mí, por una parte, me gustaría esclarecer, me gusta mucho la teoría, intentaré no ser muy abstracta en lo que voy a decir, pero sí me gustaría esclarecer ciertas diferencias de temas, ¿no? O sea, por un lado está la perspectiva de género, por otro lado está la equidad de género y por otro lado la violencia de género. Esos tres me gustaría decir lo que para mí sería importante para tenerlos claros, ¿no? Entonces, la perspectiva de género que se estudia en ciencias sociales desde los años 70 y que ha tenido pues, una relativamente buena acogida en la academia, sobre todo en los 90 y a la fecha, hemos logrado, ¿no?, tener un espacio y yo creo que de eso también nos tenemos que sentir orgullosas por aquello de la pregunta de qué ha pasado en los últimos 30 años. Bueno, pues más o menos se ha conseguido establecer digamos, sujeto de estudio, ¿no? Entonces, el género es la diferenciación que se da a través de una distinción mínima biológica de hombres y mujeres, que es básicamente genital, y a partir de esa distinción se crea toda una diferenciación cultural. Entonces las mujeres se comportan, nos tenemos que comportar culturalmente de una manera y los hombres de otra. Hasta ahí más o menos estaríamos hablando de diferencia, pero esta diferencia, lo más importante que hay que señalar es que produce desigualdad. Produce desigualdad y la desigualdad hace que las que tengamos la desventaja seamos las mujeres. Y por eso las que estudiamos género muchas veces parecemos enfadadas, pero claro, o sea, la desigualdad no es precisamente justa.
Entonces, eso sí que es muy, muy importante decirlo, porque a veces se confunde perspectiva de género con equidad de género. No, nosotras querríamos alcanzar la equidad de género. Todavía no la alcanzamos, y estos testimonios y todo lo que después mis compañeras van a ir planteando que está ocurriendo a nivel nacional todavía hoy y a nivel mundial, pues son cifras que justamente nos revelan que no hay equidad. Pero sí necesitamos que la gente que trabaja en política ponga esto en la agenda pública y bueno, desde diferentes aristas, para conseguir realmente lo que desearíamos, que es tener la equidad de género. Porque pensamos que no solamente sería bueno para las mujeres, que somos las que estamos en desventaja en esta cultura diferente y desigual, sino también para los hombres en otras cosas que la propia cultura de género, vamos a llamarla así, pues los mantiene, ¿no?, separados, no tienen acceso como a la parte más emotiva o a la crianza de los hijos, todo esto que se considera femenino, ¿no? Y bueno, pero que también tiene todas unas cargas de trabajo brutales para las mujeres. Bueno, entonces ahí está, por un lado, la perspectiva de género, por otro lado, la equidad de género. Y cuando hablamos de violencia de género, también muchas veces, o sea, aquí ha habido muchos debates en los espacios de militancia feminista y también académicos, si llamarlo violencia contra las mujeres, violencia de género o, como llaman en España, violencia machista. Ya han decidido en España hace tiempo llamarlo violencia machista, ¿no? Yo la verdad es que he pasado por diferentes épocas, ahora estoy en la época en la que quiero llamarle violencia de género, pero sí quiero dejar claro que cuando hablamos de violencia de género no estamos hablando desde la perspectiva de la equidad, porque la equidad no la hemos conseguido. Entonces, cuidado cuando se piensa que la violencia de género es tanto la que cometen los hombres hacia las mujeres como las mujeres hacia los hombres. En un mundo desigual, normalmente las mujeres no ejercen violencia hacia los hombres. Por tanto, violencia de género sí sigue siendo igual a violencia contra las mujeres, ¿sí? Entonces, cuando Michael Kaufman, que es un teórico de las masculinidades, nos dice que la violencia de género tiene tres aristas. La violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres, esa es una. La violencia que ejercen los hombres hacia otros hombres, esa es otra. O la violencia internalizada, o sea, cómo los propios hombres se machacan a sí mismos por no estar dentro de ese estereotipo, ¿no? Porque también se espera de los hombres que sean violentos, ¿no?, culturalmente. Esto no quiere decir que no hay algunas mujeres que lo hagan, pero son tan pocas estadísticamente que no vale la pena estudiar eso, vale la pena estudiar el fenómeno grueso, que son el 90 y tantos % de los casos como este de violencia obstétrica, pero hay muchos otros manifestaciones de esta violencia de género. Entonces, bueno, un poco la idea del panel es que tengamos la visión de distintas de esas manifestaciones y sí decir que la violencia de género pues va a pasar por una parte física, como aquel título que decías, ¿no?, de mi marido me pega lo normal, esa es una de estas grandes manifestaciones. También la violencia sexual, que se puede ejercer dentro del ámbito de la pareja, pero igualmente en el espacio público o incluso en el ámbito familiar. El abuso sexual tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, esa es otra de las manifestaciones, pero también está muy presente la violencia psicológica y de esa cada vez se está hablando más, ¿no?, de decir, de insultar, de menospreciar y todas estas cosas. Y la violencia económica también, ¿no? O sea, si en una cultura donde todavía el género sigue siendo lo dominante, el hombre tiene que ser el principal proveedor, pues es una manera de controlar también los movimientos de las mujeres y eso se ha ido cada vez tipificando como violencia económica. Y la violencia patrimonial, que es como a lo mejor yo me quedo con tu herencia o quién tiene la herencia, porque todavía en muchos lugares, por lo menos en el mundo indígena, las mujeres no tienen derecho a poseer la tierra, ¿no? Entonces, quien participa en las asambleas es quien es el terrateniente, bueno, el que tiene en realidad los derechos sobre quizá una parcela muy menor, pero es el dueño de la tierra, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas todavía siguen presentes y no podemos pensar que ya las hemos superado, sino que todavía están allí operando. Y después vamos a tener distintos niveles de manifestaciones que pueden ser escalas muy pequeñas hasta llegar al nivel más alto, que es el del feminicidio. Es uno de los temas que también se ha puesto en la agenda política
desde la academia y desde los espacios de militancia, y que creo que es uno de los que nos tiene que interesar, porque además todos están relacionados. Entonces yo lo que quería compartir hoy es lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces me venía muy bien la introducción porque justamente yo he hecho estudios parecidos a lo que se dijo aquí de la canción de Eminem con Rihanna, ¿no? Todas esas letras que parecen que pasan desapercibidas, y que no, uno podría decir, bueno, yo no escucho reggaetón, ¿no? Pero en realidad no lo escuchas, pero está todo el tiempo sonando en todos los espacios, en los bares, en los centros comerciales, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que a mí me interesaba trabajar sobre todo es con otro concepto que viene muy a colación con el de género, que es de un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, que trabaja la dominación masculina. Entonces, él, como describe la dominación masculina, es realmente casi lo mismo que decimos las feministas sobre el género, esta gran diferenciación que produce desigualdad y donde lo masculino tiene, ¿cómo se podría decir? Bueno, es jerárquico frente a lo femenino, ¿no? Y se da a través de una serie de simbolismos que son binarios. El sol, lo masculino, la luna, lo femenino, lo blanco, lo negro, etc. Y siempre nos toca a nosotras la peor parte, ¿no?, de ese simbolismo. Y a través de esos símbolos se crea una serie de normas que nos dice cómo debemos conducirnos y comportarnos. Bueno, entonces él en esto que le llama un campo, él tiene una teoría muy compleja de los campos y uno de los campos que estudia de dominación es la masculina. Dicen los que conocen bastante su obra que en ese libro es donde mejor explica la violencia simbólica. Y la violencia simbólica es muy importante para entender lo que ocurre en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que sucede? Que a través, o sea, para legitimar las dominaciones, se ritualizan una serie de comportamientos que nos hacen percibir como algo normal, por tanto, justificar la violencia y no solamente justificarla y concebirla como algo normal o incluso ser indiferentes frente a ellos, sino reproducirla. Entonces, eso es realmente lo que es preocupante. Por eso nos parece ilógico que jóvenes de 18 años sigan comportándose como se comportan hombres de 50 o hombres mucho mayores, ¿no? ¿Y qué papel juegan ahí los medios de comunicación? Pues es un papel muy importante porque siguen transmitiendo esos mensajes. Cuando seguimos viendo cosificación de la mujer en todos los espectaculares de Vicky Form y de todas estas cosas, siempre parece que las feministas somos las que estamos enfadadas de que otra vez está ahí la mujer objeto sexual, pero no es una cosa menor, eso es violencia simbólica, eso sigue dándonos el mensaje de que las mujeres solo somos objetos sexuales, por tanto podemos ser usables y desechables y después si aparecemos tiradas en un canal a nadie le importa. Eso es lo que estamos haciendo con esta ritualización que aparece en los medios de comunicación. Y claro, esas canciones tienen estos mensajes. En mi caso, las que trabajé con mi equipo de investigación fueron las canciones de música de banda y grupera, que a lo mejor, digamos, en esta parte del país, del Bajío y para el norte, no son tan lejanas culturalmente, pero que de pronto en lugares como Veracruz, que hasta hace, no sé, 15 años se oía salsa y otras cosas, ya, o sea, esa música está presente en todo el país y sí que tiene que ver con la implantación de cierta narcocultura que no hemos podido, y que la narcocultura con la dominación masculina pues tiene una alianza bastante compleja que tenemos que ir viendo cómo desentramar, ¿no? Porque tiene que ver con lo que estoy diciendo de los medios de comunicación y la violencia simbólica. Cuando vemos que en Netflix las series más importantes son Narcos, Sin senos no hay paraíso, que se llamaba Sin tetas no hay paraíso en la versión colombiana, y todas estas son las que más se ven, quiere decir que esto cada vez está más presente en la cultura, ¿no? Bueno, entonces las canciones que nosotros analizamos, una tenía que ver, se llama El tierno se fue, que si no la han oído, pues óiganla un día por pura curiosidad y óiganla atentamente porque parece una canción de grupera, normalita, el grupo se llama Calibre 50 y simplemente va diciendo que hoy te voy a contar, que no voy a ser tierno, que quiero tener una relación sexual pues más violenta, pero si le escuchan atentamente, todo lo que le está diciendo está describiendo una violación.
y está además describiendo paso por paso todo lo que le va a hacer y le dice, hasta que ya me digas que no puedes más, que esto ya es, o sea, ahí está hablando de te va a doler y no me va a importar que te duela, y mientras yo grabo un video con mi celular. Bueno, es una canción que estuvo en las listas de popularidad en el 2014 más o menos, se escuchó en todos lados y seguramente la han escuchado y ni siquiera se han hecho conscientes de que la han escuchado. Esa canción la cantaron y la tararearon niños y niñas, ¿vale? Entonces, luego nos extrañamos cuando decimos, ¿por qué hay tantos feminicidios? Claro, ¿por qué? Pues porque la cultura nos está diciendo que eso es válido, que eso se puede hacer, que eso se debe hacer, digamos, ¿no? Y que las unas lo vamos a recibir y los otros lo tienen que ejercer, pues, ¿no? Entonces, está ese tema de la violencia sexual en esta canción. La otra que analizamos, bueno, hay varias, ¿no? Pero nosotros los que analizamos fueron esas. Después otra que se llama Te estoy engañando con otra, que también le va diciendo que cómo la está engañando en este momento, que no será la última vez, que no lo hace tan bien como tú, etcétera, etcétera. Y si realmente, si realmente imaginan la escena, que alguien fuera tan perverso como para hacer eso, porque claro, obviamente si tú amas a alguien, no le querrías hacer tanto daño, ¿no? Bueno, eso es violencia psicológica y se está planteando como lo más normal. De nuevo lo mismo, ¿no? La ritualización, la normalización, la justificación de la violencia. La otra que analizamos se llama Y ahora resulta, que también va diciendo que ahora tú te crees mucho. Ese también deja mucho ver los tintes de la narcocultura, porque en un momento dado le dice, le voy a dar un consejo a los que no agarran nada, con dinero y troca nueva, caen morritas VIP, ¿no? Entonces, claro, también está haciendo como... Y luego ves los videos y siempre sale un hombre mayor, un poco así con botas, medio gordo, con chicas súper guapas, así modelos, tal y cual. Bueno, pues eso también nos está diciendo, esas mujeres son objeto sexual, solo están ahí para tener sexo, además lo están esperando, ¿no? Y bueno, tú realmente lo único que necesitas es tener este acceso, ¿no? Como si fueran objetos. Pues esto también se da. Y después de esto, nosotros analizamos estas canciones, luego fuimos a otro congreso y nos encontramos con otras mujeres en Colima, en violencia también, que analizaban otras canciones, pero que eran más o menos lo mismo. Yo no había encontrado todavía textos escritos sobre esto. Ahora, pues yo he publicado algunos, pero lo que sí que me había encontrado era mucho análisis del reggaetón, que también más o menos es el mismo tipo de cultura, muy sexualizado, pero desde otro ritmo, vamos a decir, ¿no? Y en ese mismo momento hubo la polémica de un video, que no sé si lo vieron, que es de Gerardo Ortiz, también de este tipo de rollo grupero. La canción, si solo escuchan la canción, no tiene nada que ver con el video, porque es una canción ahí, pues una baladita romántica grupera, que habla también lo dijeron ustedes, ¿no? Del amor romántico, cómo el amor romántico es parte de este entramado de la violencia hacia las mujeres, psicológica, sexual y física. Y pues, ¿no? Parece una canción de no me dejes, me dejaste, qué dolor, pero el video es terrible. El video, él llega y encuentra a la mujer que está con otro, la ve que está con otro, y después se ve cómo la castiga, entonces la tiene semidesnuda, atada, ¿no? Da a entender como que ejerce violencia sexual hacia ella. En la siguiente escena la lleva en la cajuela del coche, amarrada, y termina el video con él encendiendo el coche, ¿vale? Se ve que llegan la policía a su casa, pero que él sale impune, ¿no? ¿Quién podría salir impune? Pues un narco, ¿no? Más o menos. Entonces, aparte de que fomenta esta cultura, pues sigue fomentando la cultura. Y eso se ha dado, esto fue en el 2015-16 la polémica, ya habiendo la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que me di a la tarea de revisar, y ahí hay como 5 artículos que hablan del papel de los medios de comunicación. Entonces, pues precisamente vemos eso, cómo teniendo esto, ¿no? Toda una responsabilidad, la gente que nos interesa la comunicación o que trabajamos en la producción de la comunicación,
tenemos una responsabilidad frente a eso, y justamente nosotros que trabajamos formando futuros comunicólogos, comunicólogas, para mí es muy importante que entiendan el papel que van a tener en un futuro y cuán importante es que trabajen con perspectiva de género, porque de eso depende el mantener esta cultura de la violencia, ¿no? O también podríamos buscar alternativas y precisamente proponer otras maneras de relacionarnos que realmente nos lleven a lo que nosotras mismas soñamos, que haya equidad de género. Eso es lo que necesitamos. Y de momento lo dejo ahí. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Alejandra Araiza introducirnos en este tema tan polémico. Sin duda alguna, entonces, hablamos de construcciones culturales y pues muy importante este abrebocas que nos da en relación a la diferencia entre perspectiva de género, equidad de género, violencia de género y toda la gama de tristes violencias, polémicas violencias que van saliendo de allí, ¿verdad? Violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia machista, violencia feminicida y pues vamos percibiendo entonces también algunas diferencias también entre legislaciones en diferentes países, como se citó por ejemplo en el caso español. Damos entonces ahora paso a nuestra tercera conferencista, Josefina Hernández Telles, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente es la jefa del área de la licenciatura en comunicación. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación por la UNAM. Defensora del lector del diario El Independiente de Hidalgo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Periodista feminista desde 1987, escribió en la revista FEM y el suplemento Doble Jornada. Entre los libros que ha publicado están Ellas y la vida periodística de Adelina Cendejas y Feminismo siempre entre nosotras, del que fue coordinadora. Bienvenida, adelante. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Para nosotras es un placer, en mi caso, revisitar Zacatecas después de 30 años. Me volví a enamorar, yo sabía que me gustaba esta ciudad y creo que visitarles con un tema de reflexión como es en general la violencia que sufrimos las mujeres, todas, más o menos, y las que estamos aquí seguramente somos privilegiadas y diríamos, cuando escuchamos el testimonio de Carmen Rincón, afortunadamente a mí no me pasó, yo tengo mis 5 hijos y soy feliz y me fue muy bien y me apapacharon. En el caso del análisis de la violencia a través de los medios de comunicación, decimos, ay, qué bueno, a mí no me gusta el reggaetón. Pero tenemos otro ámbito igual de importante, igual una esfera donde las mujeres tenemos la justa y legítima aspiración de participar, como es la política. Esta esfera de poder, esta esfera de decisión, donde nuestras ancestras desde hace mucho lucharon por tener voz y voto, tener constitución ciudadana, que hoy es algo muy naturalizado y que a partir de 2014 está el 50% por decreto presidencial y que han de alguna manera determinado los resultados de las elecciones de 2015, 2016 en los diversos ámbitos y ahora las próximas federales de 2018. Y que diríamos, bueno, por número ahí estamos y eso es forma. El fondo es mucho más revelador, también preocupante y también como un ámbito para luchar en este siglo XXI donde creemos que tenemos todo, donde nos dicen, pero ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ya tienen todos, a gobernadoras, secretarias de Estado, titulares del sistema de radio y televisión, claro que sí, profesoras investigadoras ahí sentadas, ¿qué les falta, no? Pero viendo esto, y tiene que ver con la historia de las mujeres, y tiene que ver con la violencia en los diversos ámbitos que nos han expresado hoy, tiene que ver con una historia donde se constituyó el ser hombre, el ser mujer. Y en México tiene que ver con, si bien en la época prehispánica
el papel de la mujer también era diferenciado, pero no desigual a estos niveles que hoy conocemos, pese a que tenemos en el imaginario que estamos casi en los cuernos de la luna. Tenía que ver la asociación de la mujer a la tierra. Entonces su lugar era sagrado, daba vida, daba no solamente vida, sino continuidad y sentido al mundo. Entonces la mujer era tratada especialmente en el caso de la maternidad. Había toda una preparación. En algunos pueblos todavía originarios practican el temazcal, por ejemplo, ¿no? Donde después de parir van, o sea, hay una serie de preparaciones, las parteras y demás, hay respeto, no hay esta violencia cotidiana que sufrimos las mujeres por ejercer la sexualidad. Podríamos hablar de muchos matices. ¿Qué pasa cuando llegan los españoles y se da la conquista? Pues hay una fusión de la peor parte prehispánica y todo el pensamiento judeocristiano que manejaba un doble discurso, una doble moral respecto al papel de las mujeres. Las mujeres, acuérdense, de acuerdo a este pensamiento, ¿quiénes son las pecadoras? ¿Por qué vivimos en la tierra y no en el paraíso? Por Eva, ¿no? Porque fue la tentación y le dio la manzana al pobre de Adán. Entonces las mujeres somos brujas, las mujeres somos sucias, las mujeres somos seductoras, las mujeres somos peligrosas, las mujeres. Entonces se vino a amalgamar todo esto. Y entonces obviamente está toda la filosofía, no solamente religiosa, sino política, sobre la incapacidad o la minoría de edad de las mujeres, ¿no? Mujeres de cabellos largos, ideas cortas, por ejemplo, algo muy cercano a nosotras. Entonces, bueno, en este ámbito, las mujeres mexicanas, desde la independencia, y lo sabemos porque algunas han pasado ese riguroso filtro de la H en mayúsculas, de la historia en mayúsculas, y entonces tenemos que también que decían, ¿por qué no podemos discutir el mundo que queremos? Y ahí está Leona Vicario, por ejemplo, Gertrudis Bocanegra, muchas mujeres que se atrevieron a levantar la voz. Fines del siglo XIX, principios del XX, Hermila Galindo, cierto, que también incluso habló de derechos sexuales y reproductivos, algo intocado. ¿Qué pasó entonces? Las mujeres se organizaron, las mujeres lucharon porque se nos reconociera pues esa capacidad de tener el mismo estatus ciudadano, que es mayoría de edad, para decidir en un ámbito como la política. Y se organizaron las sufragistas de fines del XIX, principios del XX, en el primer Congreso Feminista, y llevaron todas estos planteamientos, estas reflexiones y esta legítima lucha de las mujeres por participar. Les dijeron sí, pero no les dijeron cuándo. Y entonces, bueno, ahí tenemos, incluso a principios del siglo XX se funda el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que englobaba a muchas y diversas mujeres, desde las comunistas hasta las reformistas y demás. ¿Cuál era el factor común? La voz y el voto. Les dijeron sí otra vez. Cárdenas, ese tótem de la política y de nuestra historia, dijo que sí nos iba a dar el voto, pero luego sus asesores y diversos sectores les dijeron, espera, que las mujeres están muy ligadas a la iglesia y entonces eso va a ser muy peligroso, porque aquí van a ganar pues los conservadores. Y entonces muchas mujeres dieron su vida y murieron sin poder conseguir esto que tenemos hoy y que despreciamos a veces y que no reflexionamos, que es el voto, la capacidad de decidir. Y una vez que les dieron largas, no fue hasta que muchos países del concierto latinoamericano principalmente ya tenían ese estatus ciudadano para sus mujeres. Y entonces México, siempre preocupado y siempre presionándolo, diciendo, en 53 finalmente por decreto pues tuvimos la Constitución Ciudadana. De ahí pasaron como 10 años para que en diversos estados, y muy pocos, empezaran a participar en las elecciones, muy pocos estos estados. Y no fue hasta los 70 con la segunda ola del feminismo
y que no fue tanto la influencia de las mujeres, sino porque políticamente era necesario. Acuérdense que incluso este 50-50 no tiene que ver con la convicción de nuestros políticos, y ahorita hablaré por qué. Tiene que ver con las necesidades de un sistema, no solamente político, sino sobre todo económico. ¿Por qué la mitad de tu población está parada? Tienes que integrarla. Después de la Segunda Guerra Mundial, se sientan los países poderosos a hacer diagnóstico del mundo y a ver cómo iba a ser esa recomposición geopolítica. Y entonces dijeron, bueno, pero que es que los pobres se diseminan como conejos, ¿no? Y nos atentan contra las libertades y la seguridad y el desarrollo, tipo muro como el que ahora está poniendo Trump. Y entonces dijeron, hay que hacer algo. Y lo primero que hicieron, bueno, fue promover, que ya venía desde principios de los 50, toda la investigación relativa al control natal. Y es la primera gran política pública en el país que realmente tiene resultados constantes y sonantes. ¿Por qué de ser un país pronatalista después de la Revolución Mexicana, que lo que les dijeron a las mujeres, ustedes se van a sus casas y se ponen a parir como conejos? Aunado al crecimiento y desarrollo estabilizador del sistema político mexicano, dijeron estabilidad, aparición de la clase media, ¿sí? Entonces un salario pues era suficiente para mantener toda una familia, y las mujeres con toda esta carga histórico-ideológica sobre nuestro papel y mejor funcionamiento, pues nos regresamos a parir. Y de repente en los 70 dijeron, la familia pequeña vive mejor. México es la sede del Día Internacional de la Mujer, del Año Internacional de la Mujer, 75, y a ver cómo le hacen. Y entonces la primera gran política pública de México en ese sentido inundó todo el sistema de salud, toda la campaña pública, mediática posible para decir la familia pequeña vive mejor. Yo les pregunto a mis alumnos, ¿cuántos hijos quieres tener? Algunos ninguno, y otros uno. Los más transgresores, 2, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, no viene de la libertad, viene de una política pública y un constante discurso donde nos dice la familia pequeña vive mejor. Y de un índice de natalidad del 6 y tantos, pasamos hoy al 2.5, más o menos, o sea, es la media nacional, hasta llegar a, por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene menos de 2, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Entonces, una vez que se dan los 70, pues hay una serie de encuentros, y el sistema el sistema internacional con México lo maneja muy bien. Hay un foro mundial económico anual, el de Davos, Suiza, donde se sientan los ricos y siempre hacen diagnósticos. ¿Y quién creen que somos la amenaza constante? Pues los pobres, ¿verdad? ¿Y qué creen? A México los constantes señalamientos son: tienes baja competitividad, tienes baja productividad porque tus mujeres no están en el ámbito laboral, en el ámbito político. Y entonces de ahí el 50-50 de 2014, no se crean que es vocación de nuestros políticos. Y a todas las violencias reales y simbólicas se suma la violencia política, que siempre ha existido. Por supuesto, las mujeres del Frente Único Pro Derechos de la Mujer recibían hasta huevazos en las manifestaciones que hacían en la Ciudad de México, por este legítimo derecho a tener estatus de mayoría de edad, estatus ciudadano. Y entonces la gente, esas locas como ahora, las feministas que estudiamos esto, ¿para qué estudias eso? Si hay cosas más interesantes, o ya, por Dios, ya supéralo, mira, acá están las mujeres. Bueno, en fin. El asunto es que empieza, la violencia política siempre ha existido, pero en estos niveles que hoy vivimos y sufrimos, de verdad, aunque no lo veamos, pues tiene que ver con ese 50% de participación. De 2012 a 2017 hay en FEPADE, en la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales, hay 156 demandas por violencia política. Bueno, esa es la última cifra que tengo, seguramente ya ha aumentado, pero no me actualice. 156, que son muchas, y dirá, bueno, en 5 años, pues un promedio de 30 no es tanto, no es tanto. Pero resulta que los niveles más altos, o la cifra más significativa, viene a partir de ¿qué? Pues de la cuota de paridad política.
Y entonces esta se da de muchas y diversas maneras. Ustedes saben el caso de las Juanitas que se dio en las elecciones de 2009. Bueno, pues hubo una violencia discursiva en los medios contra estas diputadas cuando, pero las políticas, y acabo de realizar junto con otros 11 estados sobre elecciones y violencia política a partir de esta ley de paridad política, acabamos de ver que son súper disciplinadas y que no hacen ni dan un paso si el partido no lo autoriza. Entonces, todas esas ofensas, toda esa violencia nunca puso en tela de juicio el papel de los partidos. Si ellas dejaban sus curules o era una estrategia, porque recordemos que desde 96 el COFIPE, el Código Federal de Procedimientos Electorales, estableció la ley de la cuota de paridad, que era 70-30, ¿no? Y en 2007 se modificó para que fuera 60-40, nunca llegamos a esas cifras. Y en 2014, 50-50. En 2002 también se establecieron toda esta serie de sanciones por no cumplir con estas leyes de cuota de paridad. Entonces, las estrategias han sido muchas y es de la violencia real, de amenazas, de agresiones físicas a la simbólica, intimidación, dolor y sufrimiento. Ya está tipificada por los organismos internacionales la violencia política y no es privativo de México. Sin embargo, México va a ser de los últimos países que arriba a integrar a sus mujeres, paradójicamente, cuando tenemos una historia de puntero a nivel regional. Pero a nivel político y que revela todo y explica todo este otro escenario, es porque culturalmente no podemos despojarnos de ello. Por ejemplo, en las elecciones de 2015, las mujeres de Oaxaca, Guerrero y Chiapas son las que más han sufrido violencia real y simbólica. A una mujer que pretendió ser alcaldesa, la llevan al centro de su pueblo, le hablan al abuelo y el abuelo le pega a la mujer. ¿Por qué? Por querer participar políticamente. Y entonces después ella interpone una denuncia por violencia política y los argumentos del anterior o del exalcalde que está por dejar y de una mujer que incluso le da la voz, es que bueno, no fue por violencia política ni porque quisiera participar, sino porque ella es una mujer que tiene hijos de diferente hombre y que ya tiene conflictos con su familia por su conducta. Entonces, de ese nivel, siglo XXI, y contra todo lo que se diga, padecen las mujeres que se atreven a querer ingresar a esta esfera de poder. Ingresan y permanecen por antecedentes familiares, por relaciones políticas, por ahora sí que familia de estirpe política, y entonces son respetadas. Pero aquellas, es más, yo les pregunto a mis alumnas, ¿ustedes han pensado ser diputadas? ¿Y cuál es el mensaje de las diputadas en este contexto? Pues es muy pobre como para que las chicas digan, sí, yo me había planteado ser diputada, yo me había planteado ser senadora porque quiero modificar estas leyes, ni siquiera se les ocurre, no está en nuestro imaginario. O aquellas que llegan circunstancialmente hoy por la paridad, porque los partidos están desesperados, es que si no nos sancionan, y es que ahora ya hay un presupuesto que hasta que hay que capacitar a nuestras bases, cuando el trabajo real de las mujeres en la política de todos los partidos pues es esencial para que esto continúe adelante. Entonces, como ese, hay otros, por ejemplo, el de una mujer, me parece que sí también es de Guerrero, donde le ponen una manta y le dicen la amenaza de muerte real, de que va a acabar mal si continúa en esta intención. Entonces, la violencia ha pasado por ponerlas en último lugar, por ponerlas con compañeros para que cedan su lugar, por muchas de estas cuestiones. Ahí está otra forma real, tangible, evidente de violencia por ejercer nuestro derecho a estar en este mundo y que hoy platicaremos más adelante. Gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Josefina Hernández por introducirnos en otra esfera importantísima, la participación en la esfera política de parte de las mujeres, el concepto de constitución ciudadana y también la importancia de darle un poco el repaso a la historia de México, como ya se mencionó, sobre todo en la década de los 70. Alguno de ustedes o buena parte del público que hoy nos acompaña posiblemente no había nacido en esa década, pero bueno, para poder empezar a entender un poco cómo es este fenómeno tan importante en relación a la participación política de las mujeres y por supuesto las políticas públicas, tenemos que conocer un poco la historia de aquellas décadas para justamente poder hacer una propuesta actual según nuestras realidades. Me quedaría entonces con la pregunta que planteó la doctora Josefina al inicio de su charla, pues qué tipo de mundo queremos. Entonces, ya para concluir esta etapa de nuestras participaciones, damos entonces la palabra a la maestra Elsa Ángeles Vera, directora de Divulgación de la Ciencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Periodista por vocación, fue la primera directora de un periódico en el estado de Hidalgo, licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Educación Superior. Imparte diversas asignaturas en el área de énfasis de periodismo. Es titular del programa Luciérnaga, especializado en divulgación de la ciencia. Luchadora social, ha participado en diversas acciones para denunciar la violencia de género y para reafirmar su compromiso feminista. Ha colaborado en diversas publicaciones académicas, entre ellas El género es el mensaje y Revoluciones femeninas. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Es muy complicado lograr la atención de un público cuando llevamos ya 4 exposiciones y ser la última, y luego cuando ya tenemos tanta tirria por la cuestión de feministas, todo lo que tenga que ver con feministas nos cuesta mucho trabajo, incluso desde el discurso político quieren ya desmarcarse y decir no estamos hablando de feminismo, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de equidad, de igualdad, etcétera. Y yo sí, pues las canas me dan la autoridad para decir que muchas de las jóvenes que están aquí sentadas, muchos de los hombres que están por ahí platicando y poniendo más atención a su celular que a las conferencias, están viviendo privilegios que ganamos las feministas. A mí me antecedieron mujeres que dieron todo, que fueron juzgadas, sentenciadas, criticadas, señaladas de peor manera que lo que me ha tocado a mí. A mí me ha tocado que me quisieran calificar como lesbiana, porque si no eres lesbiana, pues ¿cómo vas a ser feminista si eres heterosexual? Y bueno, pues si eres feminista eres fea, ¿no? Si eres feminista, pues no te pintas el cabello de rubio. Si eres feminista, puedes ser gorda y puedes ser descuidada y todos esos estereotipos que se tienen. Yo la verdad es que no me preocupa en lo más mínimo que me señalen de esas cuestiones ya a estas alturas de la vida, y yo sí quiero conquistar corazones feministas de mujeres maduras y jóvenes, de hombres jóvenes y maduros, y decirles que al feminismo no hay que verlos como una peste. A mí me toca la parte más romántica y bella de estos temas de mujeres, que es los feminicidios. Desafortunadamente habemos un grupo de mujeres que nos estamos dedicando a contar muertas y no deberíamos de estarlo haciendo. Porque entonces, con todo lo que ustedes ya escucharon de mis compañeras, tenemos un buen rato caminando en la construcción de leyes, de instituciones, de una manera muy fuerte, tan fuerte que un porcentaje altísimo de los presupuestos federales, estatales y municipales están destinados a cuestiones de género. Es más, hay funcionarios y funcionarias que no saben ni qué hacer con ese dinero. A mí me sorprendió mucho enterarme que en Hidalgo, por ejemplo, la Procuraduría
aquella que apenas está organizando y la Secretaría de Seguridad Pública, que apenas están documentando y poniendo pruebas para demostrar si alguien es culpable de un feminicidio, les están dando talleres de masculinidades, les están dando talleres para controlar la violencia a los probables responsables de ese feminicidio. Y entonces yo me espanté, se me pararon los pelos de punta porque dije, ¿cómo? Y entonces cuando llega juez, el Ministerio Público y presente todo el paquete de pruebas para decir, oye, parece ser que sí es él, ¿no? Pues ese presunto responsable puede llegar ante el juez y decirle, ay, pues sí se me pasó la mano, pero ya estoy aprendiendo, gracias a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública, que no debo ser tan violento. Y entonces sensibilizan a un juez y a una jueza que dice, bueno, pues sí se le pasó la mano con una, pero probablemente a la otra ya no la mate. De ese tamaño estamos cometiendo errores en política pública y es desesperante para quienes somos activistas. ¿Activista qué significa? Activista significa recibir la llamada de una víctima a las 12 de la noche, te diga, está pasando esto, no sé qué hacer, a dónde ir, ponerte el primer pants que encuentras, agarrar tu coche, ir por ella, darle tu hombro para que llore, pasarle el Kleenex y decirle, muy bien, ¿por dónde empezamos? Irte con ella al Ministerio Público y pasarte toda la noche ahí, ¿no? Eso significa ser activista. Ser activista también significa ir a la CEMEFO, al servicio de forense, constatar, verificar, pedir las fotos, tomarle ahora foto a todo, antes le sacábamos fotocopias, y entonces yo estoy muy sorprendida que yo llevo más de 30 años como feminista y ahora estoy contando más muertas que hace 30 años. Y además quiero decirles que fui reportera 18 años de Nota Roja. Yo reconozco a las feministas, una de ellas Marcela Lagarde, en el 2007 con la maravillosa ley que nos sacó sobre un derecho a tener una vida libre de violencia y que es un referente mundial esta ley y que muchas veces no lo tomamos en cuenta y que no la traemos a la mano para cada rato levantarle y decirle, oye, esta ley dice, ¿no? Y hacerla valer. En lugar de que estemos disminuyendo esa violencia tan extrema, ya la extrema es la de que te maté y te tiré y te maté con crueldad y procuro que todo mundo se entere de la crueldad que utilicé para ello, estamos contando más. Y entonces uno dice, a ver, ¿cómo? ¿Hay presupuestos? ¿Hay dinero? ¿Todo el mundo está tomando capacitación? ¿Todos los funcionarios están siendo obligados a tomar talleres? Nosotros hemos sido asesoras, damos los cursos, damos los talleres. Ahí los tenemos sentados, tenemos al procurador, al subprocurador, a los peritos, a los MPs. Y cada vez se hacen las cosas peores. Una disculpa por tener que abrir la computadora, pero es que el día de ayer el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios presentó su informe Implementación del tipo penal de feminicidio en México, desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017. Entonces está muy fresca la información. Y para que ustedes vean de lo mal que estamos haciendo las cosas, porque las estamos haciendo mal. Y a mí me sorprendió mucho cuando fue la presentación que Tere mencionó que hay aquí muchos funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas de gobierno que son los responsables de ejercer políticas públicas y de bajar lo que dicen las leyes. Por eso me urge mucho que me presten atención. Porque ahí tenemos leyes, ahí tenemos normas. Revisé lo que pasa en Zacatecas. Amalia García dejó una buena herencia. No importa de qué partido sea, dejó una herencia. Construyó una infraestructura institucional y de leyes. ¿Y qué están haciendo con ella? O escuché muchas organizaciones sociales, pues no encontré un informe que registre con mucha puntualidad los feminicidios en Zacatecas. El observatorio dice que documentó 8,904 asesinatos de mujeres de 2014 a 2017, 3 años. Pero solo 2,182 casos fueron investigados como feminicidios, solo 24%. Y después hace un desglose de estadísticas de decir, una gran parte eran jóvenes en la edad productiva, la mayoría madres. Pero otra cosa mucho más difícil, no hubo protocolos de investigación. En Zacatecas se han quedado a la mitad del camino, aunque están más avanzadas que en Hidalgo. O sea, eso sí quiero decirles, yo siempre tomo como referente el Estado, porque en el Estado pues hemos estado en marchas, en mítines, luchamos mucho por la tipificación del feminicidio.
Luchamos mucho por el protocolo. Fue una columna que yo escribí en El Independiente, lo que hizo reaccionar a la fiscal, una fiscal que no tenía presupuesto, que no tenía personal, que ahora es la directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres, pero que nunca protestó, nunca exigió, nunca levantó la mano, ¿no? Y fue a través de una columna que 2 años después el procurador sale a decir, por cierto, por la columna de Los Ángeles se nos olvidó decirle que el protocolo sí lo teníamos desde hace 2 años, el protocolo de investigación. Y no es cierto. En Hidalgo tenemos 31 feminicidios registrados en lo que va del año y estamos en abril. Y es un estado que no había tenido estadísticas altas. Lo que está sucediendo en Hidalgo es que tenemos pocos feminicidios, pero está creciendo de manera muy constante el número de víctimas. Y el problema es que este 31 cifra que sacó una organización social que se llama CEINAC, es la única que está haciendo observatorio de feminicidios, pues la Procuraduría sale, brinca y dice el 8 de marzo, no es cierto. De esas 31 solo son 11, de acuerdo a nuestro protocolo de investigación. Y como remate para poder entender que estamos haciendo las cosas mal, aquí en Zacatecas, por ejemplo, hay varios casos en la impunidad. Es decir, tienen un registro de feminicidios, pero están siendo poquititos, muy pocos, los que están siendo con sentencias de culpables, muy poquitos los que están siendo investigados con protocolos más o menos cercanos a lo que piden las organizaciones internacionales y por supuesto también hay un gran esfuerzo de utilización de la fuerza del Estado para callar las voces que dicen lo contrario. A todos los gobiernos les tiene muy preocupados, empezando por el Estado de México, ¿no?, que luchó porque no le pusieran la alerta de género, están muy preocupados porque no aparezcan como gobiernos que permiten el asesinato de mujeres. El problema es que cuando quieren ocultar al muerto debajo del tapete, lo quieren callar, están evitando la prevención. Cuando una mujer es asesinada es porque muchas otras cosas ya pasaron que no debieron pasar. Es porque mucho antes ya nos dimos cuenta de cosas que no quisimos ver. Es porque muchas instituciones no escucharon y no cumplieron con su papel. Nosotros en el 2017, marzo del 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo sacó una recomendación de manera muy calladita, finalizando la Semana Santa, contra un caso de feminicidio. A nivel nacional es la segunda recomendación de un organismo público de defensa de derechos humanos respecto a un feminicidio. El primero es caso Narvarte, en la Ciudad de México, en circunstancias totalmente diferentes a la de Hidalgo. En Hidalgo se trata de una mujer que vivió 14 años como pareja de un militar, mucho mayor que ella, para él ya era su segunda relación de pareja, se la lleva a Chiapas, siendo ella menor de edad, tienen 3 hijos, él se retira se jubila de las Fuerzas Armadas de manera bastante extraña porque era un hombre de 57 años, no cumplía con los requisitos para ya retirarse. Se regresan a Tulancingo, de donde ella donde está su familia. El papá y la mamá le dan a ella una casa, ahí viven, y de repente comienza a subir y a subir la violencia. ¿Tengo bien acomodado esto, no, verdad? ¿Lo muevo? Ah, ok. Comienza a subir la violencia hasta llegar a una violencia extrema, tortura. Desde toques eléctricos en los genitales, arrancarle un pezón a mordidas, secuestrarla durante toda una noche en la casa de otro militar, violarla con la pistola, todo enfrente de sus 3 hijos de 7, 9 y 12 años. Cuando ella escapa, lo primero que se le ocurre la última vez es correr al centro ¿cómo se le dice? Batallón, 18 batallón de los militares ahí en Tulancingo a pedir auxilio. Ellos le dicen no podemos hacer nada, la canalizan al DIF municipal, también le dicen no podemos hacer nada, la canalizan a la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, y tiene un nombre todavía más largo, de la Secretaría de Salud. La recibe una mujer feminista reconocida como tal en el estado de Hidalgo, médica de profesión, lo somete a la evaluación psicológica a los 4, en minutos dicen sí, han vivido violencia extrema, entran al albergue. Les recuerdo, por si no lo sabían, seguramente muchas de las que están aquí lo saben, nosotros tenemos 3 modelos de albergue para violencia de mujeres en nuestro país. El que es gubernamental, que un gobierno va y lo abre y lo mantiene y lo opera. Los que son totalmente de la organización de la sociedad civil, una organización lo abre, lo instala, lo opera. Y los mixtos.
los que lo abre una organización civil, pero son gobierno quien le asigna recursos y lo opera también entre los dos. En el caso de Hidalgo es mixto. Ingresa al albergue con sus 3 hijitos, después de salir de las 6 de la mañana, de escaparse, de estar secuestrada durante 48 horas bajo tortura extrema. Imagínense en qué estado psicológico, físico, llegó al albergue. A los 15 días la expulsan por mala conducta. Cuando la expulsan, llaman a la familia, a la unidad de atención de la violencia intrafamiliar, ahí de la Secretaría de Salud, y les dicen, se porta mal y además anda alborotando a las demás. Y ella dice, nos dan alimentos en estado de descomposición, mis hijos tienen diarrea y vómito, el más pequeño tiene temperatura, y mi rebeldía fue pedir más papel de baño y más agua. Y de todas maneras la expulsan. Y queda un testimonio muy valioso de que realmente los niños estaban enfermos. Cuando la abuela desesperada, porque también estamos hablando de una familia de nivel socioeconómico muy bajo, le dice a la médico titular de esa unidad, Nora Salinas, bueno, usted es médico, por lo menos extiéndame la receta porque mi nieto tiene fiebre para ir a comprar el antibiótico. Y lo hace afortunadamente. Lo hace afortunadamente porque el niño recibe el antibiótico que necesita, pero además deja testimonio de que la mujer no estaba mintiendo. La hacen firmar el alta voluntaria. Casualmente Sedena le había puesto un abogado. Ese abogado lo único que se le ocurre, yo creo que fue de buena intención, pero lo único que se le ocurre es decir, tengo una familia, familiares míos tienen una casa desocupada en la colonia Providencia, te voy a esconder ahí. Es casualmente donde yo vivo, cerca, muy cerca de mí. A los 8 días, exactamente a los 8 días, estando un hermano de ella ahí para ya recoger sus cosas, estaban escondidos. Llega ese militar y él asesina a ella, al hermano, con balas expansivas frente a los 3 niños y huye. Esto fue en el 2014. Sigue prófugo. Estos 3 niños viven bajo amenazas. Los abuelos mantienen a los 3 niños. Son mayores de 80 años. El único que trabaja es el abuelo. Es mecánico de trailers y tiene 84 años. En diciembre lo operaron de una hernia inguinal. 12 días después regresó a trabajar porque le pagan por destajo. La abuela tiene 82 años, una tía dejó todo, dejó su vida y se fue a ayudar a la mamá a cuidar a los 3 nietos. Sedena les canceló todas las prestaciones a los niños. No tienen servicio médico, no tienen beca, no tienen nada absolutamente. El DIF municipal, después de que yo traigo una cruzada desde marzo del 2017, a donde me invitan, hablo de este caso, Guerrero, Morelos, todos los lugares, Ciudad de México, estuvimos en la asamblea, hablé de este caso, todos lados estoy diciendo, por favor, ahí está la muestra número 1 de que no estamos haciendo las cosas bien. La recomendación va contra el Tribunal Superior de Justicia porque un juez, ella ya había denunciado, además quiero decirles, ¿no? La típica mujer que se quedó callada, no, denunció 3 veces. A él lo detuvieron en una ocasión, pagó su fianza y salió. El juez, estando ella en el albergue, el juez de Tulancingo, Austria, dijo, tiene que presentarse físicamente a demostrarme la violación sexual. Está en un albergue porque tiene amenazas de muerte. Si no se presenta físicamente y le volvemos a hacer el examen ginecológico, no le voy a creer y no avanza este proceso para detenerlo. Está la recomendación contra él, ya lo suspendieron a partir, ¿saben de cuándo? 8 de marzo de este año. Contra la Procuraduría General de Justicia, contra los ministerios públicos, contra los ministerios públicos y los peritos porque no hicieron bien su trabajo. Pusieron las medidas cautelares de protección y no le avisaron a la víctima. Y fue justamente cuando él la secuestró y la torturó. Y ya había medidas cautelares. Ningún policía se tomó la molestia, ningún perito, ningún ministerio público, nadie le avisó a ella. Además de que hubiera servido de poco. Y contra la Secretaría de Salud, contra Nora Salinas, ella ya salió de la Secretaría de Salud y las feministas se me fueron al cuello porque se trata de una compañera. ¿Cómo te atreves a señalar a una compañera feminista? Es lo único que han hecho del cumplimiento de la recomendación. Bueno, pero ahí está. Creamos leyes, 2007, la ley por el derecho a una vida libre de violencia. Tenemos 25 años después del escándalo de las muertas de Juárez. Y ahora ya no es Ciudad Juárez, es Estado de México, es Veracruz, es Guerrero.
Tenemos cuánto tiempo con instituciones municipales y estatales de mujeres. Tenemos cuánto tiempo con el protocolo que sacó la Suprema Corte de Justicia. Tenemos una sentencia de una Corte Internacional contra el Estado mexicano, Campo Algodonero. Tenemos una sentencia por el caso de Mariana Lima. Y el problema es que no estamos haciendo las cosas bien. A mí me da mucho gusto que esté aquí la Secretaria de Gobierno. Me da mucho gusto que lo estés escuchando y todas las que están aquí, porque de verdad esto es una invitación a dos cosas nada más. Con esas yo me iría feliz a la cama hoy en la noche, en esta maravillosa ciudad, Zacatecas, que de verdad estoy que se me cae la baba. Tiene una ciudad maravillosa, majestuosa, decía ayer el compañero que fue por nosotros y se quedó corto. Yo me iría tranquila con dos cosas que se les quede muy claro. 0 tolerancia a la violencia. ¿Estamos enfadadas? Sí. Yo estoy dolida. De verdad que estoy dolida. Contar a cada muerta es decirme, Elsa, pudiste haber hecho algo para que no la mataran. Y me lo digo yo. ¿Cuánto y más no se lo tiene que decir una funcionaria, un funcionario? Qué bueno que guardaron sus celulares, qué bueno que voltearon a verme. Hombres y mujeres, 0 tolerancia a la violencia en cualquier ámbito, pero sobre todo si están en el ámbito público. Y 2, replanteemos lo que tenemos construido en el estado de Zacatecas, como yo estoy replanteando lo que tenemos construido en Hidalgo. Ahí está, sí, pero lo tenemos que ejercer bien. Nos ha costado mucho trabajo hacer las leyes, nos ha costado mucho trabajo tener las instituciones, nos cuesta mucho trabajo capacitarlos, sensibilizarlos, decirles, es en serio, lo de la violencia es en serio. Cuida a tu hija, apapacha a tu hermana, consuela a tu compañera de trabajo, defiéndela. Bueno, carajo, entonces hagamos bien nuestro trabajo cuando se trata de firmar, de investigar, de levantar el acta, de escuchar el testimonio. Con eso yo me iría en paz hoy a dormir. Muchísimas gracias. Gracias por la paciencia de tanto tiempo de escucharnos. Muchísimas gracias a la maestra Ángeles Vera. Sin lugar a dudas le ha tocado la parte más amarga de este panel, la parte más sufrida, pero también pues dentro de una invitación muy coherente para la reflexión. Me quedo con algunas preguntas, espero que ustedes también, en relación a las políticas públicas que estamos haciendo con nuestros presupuestos, cuál es nuestro posicionamiento en relación a callar las voces dentro y fuera de la administración. Y bueno, pues me atrevería también aquí a extender un poco más el tema, de pronto para una futura pregunta de parte del público, no solo dejar este triste ámbito de la violencia en relación a lo público, sino también a lo privado y a lo educativo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en relación a otros sectores, como sería el educativo, ya que pues aquí también tenemos muchos maestros y maestras? Abrimos entonces la parte más importante de este panel, que es la participación de ustedes. Escucharíamos entonces sus preguntas, comentarios y bueno, pues vamos de adelante hacia atrás. Tiene la palabra el compañero. Buenas tardes, muchas gracias por su participación. Particularmente a la doctora Alejandra Araiza y lo que dice de contenidos audiovisuales. Hay personas que tratan de contrarrestar ese tipo de contenidos, como por ejemplo Lady Gaga, que habla de las violaciones que ha sufrido abiertamente, Dua Lipa, una cantante más actual que invita a las jóvenes a no depender de relaciones violentas, Sailor Fag, un chico de 22 años de Guadalajara que habla del acoso callejero, que muchos hombres dicen que son piropos, de la friendzone, que es una zona que dicen los hombres que nada más me dijo que soy su amigo, no me quiso como amante, y ese es un término extraño. Pero bueno, mi comentario es si se deberían de prohibir ese tipo de contenidos misóginos, o es más importante enseñar a la gente a reconocerlos como ejercicios creativos, artísticos, y el saber discernir y no ser un receptor pasivo de contenidos. Y me gustaría hacer, precisamente en base a los contenidos audiovisuales, mencionar una cita
de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que yo conocí por una canción de Beyoncé que dice: le enseñamos a las chicas a encogerse, le enseñamos a las chicas a hacerse pequeñas, les decimos: puedes tener ambición, pero no mucha, puedes intentar ser exitosa, pero no mucho, porque amenazarás al hombre. Porque eres mujer, se te espera que aspires al matrimonio. Se te espera que tomes tus decisiones tomando en cuenta que el matrimonio es la más importante. El matrimonio puede ser una fuente de alegría, amor y apoyo mutuo, pero ¿por qué se le enseña eso a las niñas y no a los niños? Le enseñamos a las niñas a competir, pero no por trabajos o por logros, pero por la atención del hombre. Le enseñamos a las chicas que no pueden ser seres sexuales en el mismo modo que los hombres son. Feminista, una persona que cree en la igualdad política, social y económica de los sexos. Y pues concluyo diciéndole a los hombres que no dejaban de hablar con sus vozarrones de hombres que el rechazar inmediatamente y tajantemente el feminismo no habla más que de lo frágil que puede ser nuestra masculinidad, y que es ese tipo de actitudes uno de los factores que contribuye a los problemas que afectan a nuestras mujeres, nuestras familiares y en nuestra sociedad, y darnos cuenta que somos un factor importante como hombres, que somos gran parte del problema y gran parte de la solución. Y pues ya, muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerles su participación tan fortuita, ¿no? Es muy plausible lo que ustedes mencionan. Y sin embargo, me presento, soy Yurinova Fibela, docente investigadora, sexoterapeuta y facilitadora de talleres en diferentes ámbitos y temas. Estoy en un conflicto, me llama muchísimo la última participación que tuviste, porque creo en la prevención, creo en los talleres y la sensibilización. Sin embargo, ya me había cuestionado eso que mencionas a la hora de que los albergues sean para las mujeres y sean ellas quienes sean expulsadas de sus casas, y sea para ellas, para quienes va dirigido todo este ámbito de la prevención. Mencionas algo bien importante que es en lo que apenas en mi corta experiencia he ahondado, que es en la sensibilización de las bestias, ¿no? Del patriarcado. Entonces, estoy en ese conflicto en estos momentos, porque trabajar en voz de las mujeres con sus mismos violentadores, para mí es violento, como mujer, primero. No, creo que primero como feminista, después como mujer. Entonces, quería pedirte como una pequeña opinión o una asesoría en base a cómo empezar, porque creo que la prevención, como tú lo dices, estamos haciendo las cosas mal, eso queda claro, lo veo todos los días, soy activista también, entonces estoy dolida igual que muchas. Todos los días no me quiero despertar para abrir los ojos con esas gafas que me puse ya hace tiempo, y sin embargo creo, ¿no? Todos los días hay esa esperanza que me hace abrir nuevamente los ojos y nuevamente salir a luchar contra este mundo opresor, ¿no? Entonces ahorita estoy trabajando precisamente para esas bestias del patriarcado. Estoy trabajando con padres de familia masculinos que están criando esas mismas bestias. Estoy trabajando contra un sistema violento y creo que es desgastante. Entonces llegué a un punto en que dije, no más, si ya tengo suficiente como para sensibilizar al género femenino, no quiero perder mi tiempo sensibilizando al masculino, ¿no? a los hombres, ¿no? En este caso. Entonces creo que la violencia misma está en el género, efectivamente. Hace falta resignificar muchos conceptos desde el lenguaje mismo, desde los medios de comunicación, y como docente creo que estamos haciendo y que cada quien hace desde su trinchera. Entonces muchísimas gracias, me llevo un conflicto más grande todavía después de escucharte, pero agradezco que abras
los ojos a muchas y muchos que desgraciadamente todavía vivimos inmersos en estas situaciones, ¿no? Desde los cánticos pequeñitos para las niñas, arroz con leche, y muchas que repetimos y que los escucho en las guarderías y que trato de cambiarles el chip y que incluso se molestan porque es como de, es que siempre ha existido, es lo que manejamos, vamos en contra del reggaetón, vamos en contra… Ok, pero es que creo que hay que cuestionar, ¿no? Y llegó la hora de cuestionarnos. 30 años se dice poco, pero creo que se ha hecho mucho y gracias a eso es que vemos pues una participación bastante joven y nueva, y que existen personas que se están interesando cada vez más en los temas, a pesar de toda la violencia simbólica que existe. Muchísimas gracias.